Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor, deseando que se encuentren ustedes todos muy bien junto a sus familias. Agradezco al Señor en esta hora la nueva oportunidad que me concede de estar frente a vosotros por este medio para compartir un día más la palabra del Señor, la escuela dominical como nosotros acostumbramos los días domingos en nuestra iglesia. Les saludo también a todos mis hermanos de los templos anexos, los 7 templos anexos de nuestra iglesia, como también a mis hermanos de San Clemente Norte, que durante todo este tiempo han estado participando con nosotros en la escuela dominical, han estado compartiendo servicios, así que un saludo cariñoso a mis hermanos de San Clemente Norte. Un saludo particular también a nuestros pastores, nuestro pastor Jaime, nuestra pastora Ruth, a toda su familia, y así como siempre lo manifiesto, a quien tenga la oportunidad de escuchar, ¿cierto?, por algún momento esta escuela dominical, el estudio de la palabra del Señor. Deseo que Dios le bendiga, le guarde, y un cariñoso saludo también a estas personas que en algún momento puedan escuchar esta grabación y a lo mejor no se congregan en ninguna iglesia. Deseo sinceramente que Dios les bendiga grandemente. Bien, vamos a orar, como siempre es nuestra enseñanza, para que el Señor nos dirija. Esa es nuestra confianza, Él coloque de su gracia en mi vida, gracia en su vida también, para que usted escuche y pueda interesarse y comprender la palabra del Señor. Y por supuesto, principalmente Dios en su amor y misericordia me dé de su gracia para poder desarrollar el tema de este día domingo de escuela dominical, que lo hemos, ¿cierto?, denominado Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Vamos hoy día, con la ayuda del Señor, a estudiar algunos versículos del capítulo 21. Hoy iniciamos el estudio del capítulo 21. Creo que estaremos, como le mencioné en la escuela dominical anterior, creo que estaremos solamente en 2 lecciones, en 2 escuelas, revisando el capítulo 21 y finalizaremos con el capítulo 22, Dios mediante, ¿ya? Así que vamos a orar para que el Señor me dé gracia, me dirija y que esta escuela sea para usted de mucha bendición. Para mí ya lo ha sido, porque como siempre lo manifiesto, el solo hecho de tener que estudiar la palabra del Señor, soy grandemente bendecido porque el Señor va hablando a mi vida. Así que oremos entonces al Señor. Padre bueno, santo, celestial, en el nombre bendito y glorioso de Jesús su Hijo, nuestro Salvador, en esta hora, alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre, porque digno es usted de honra, de gloria y de alabanza. Usted es Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y por eso en cada momento, Señor, le bendecimos, glorificamos su nombre. Gracias también queremos darle en esta hora por el amor desplegado a nuestro favor
a través, Señor bendito y poderoso, del envío de Jesús su Hijo a este mundo. Gracias, mi Señor, por haber venido, haber puesto su vida de manera voluntaria para redimirnos de toda nuestra falta, de todos nuestros pecados. Gracias también porque su misericordia se ha extendido a nuestro favor día tras día. Bendito Dios, le rogamos el perdón por nuestras faltas, porque conocemos, Señor, que cada paso que damos de algo tenemos que arrepentirnos. Y ahora le rogamos aún a mi Dios, me dé de su gracia, Padre bendito y poderoso, para hablar de su palabra. Permita que esta su palabra sea de mucha bendición para todos quienes tengan la oportunidad de compartir, de escuchar este día, Señor, esta escuela dominical. Confío, Padre bueno, que usted a través de su Espíritu Santo dirigirá mi vida. Le pido que coloque palabras en mis labios que sean de bendición para todos quienes van a participar y escuchar esta su palabra en esta hora. Bendición que la imploro por Cristo su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, vamos entonces de inmediato a iniciar nuestro estudio del día de la escuela dominical. Como ya le mencioné, nuestro tema de hoy es cielo nuevo y tierra nueva. Deseábamos llegar a estos capítulos. Estuvimos ya en una travesía, ¿cierto?, en el libro del Apocalipsis, desde por allá del capítulo 4, 5, no lo recuerdo bien, pero estuvimos durante todo este tiempo revisando la palabra del Señor, aprendiendo de ella, y anhelábamos llegar al capítulo 21, porque aquí hay para nosotros una gran promesa, una bendición que cambia un poco la historia de la humanidad. No un poco, sino que cambia radicalmente la historia de la humanidad. Cuando llegue el momento, ¿cierto?, del cumplimiento de esta promesa, cielo nuevo y tierra nueva, la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, y reafirmo esto no solo un poco, sino que totalmente va a cambiar. Bueno, vamos a leer algunos versículos, ya para los que han venido siguiendo estos estudios del Apocalipsis, saben que como texto base para todos estos estudios tenemos el libro de Daniel, capítulo 9 del versículo 24 al 27, ¿ya? Y nos hemos centrado, ahí ese capítulo nos habla, ¿cierto?, de la semana 70 de Daniel, una semana de años, de 7 años, y nos hemos centrado, ¿cierto?, en el libro del Apocalipsis en describir esta semana, sus características, sus acontecimientos, y hemos estado diciendo constantemente que esta es una profecía en tiempo pasado para alcanzar su cumplimiento en tiempo futuro. ¿Ya? Bien, pues el capítulo 21 entonces, un capítulo muy hermoso, ¿cierto?, con unas promesas maravillosas para nosotros. Vamos a iniciar hoy día su lectura, su estudio, lo que el Señor nos quiera entregar, ¿ya? Capítulo 21 de Apocalipsis, algunos versículos. Dice, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bueno, aquí claramente, ¿cierto?, estamos observando el estado eterno, ¿ya? Estamos observando el cielo nuevo y la tierra nueva, que es para nosotros ya el estado eterno, el paso a la eternidad. En el capítulo anterior, ¿cierto?, y específicamente en las lecciones anteriores observábamos también o apreciábamos la desaparición de todo, ¿cierto?, cuanto existe ahora, ¿cierto? Lo conversábamos la clase anterior, ¿cierto?, ante la presencia, ¿cierto?, del que estaba sentado en el trono blanco. Reitero, en el capítulo anterior observamos esto nosotros, lo estudiamos y veíamos cómo lo que hoy existe va a desaparecer frente a el que estaba sentado ante el trono blanco, nuestro Señor Jesucristo. Esta creación nueva es algo que ya ha sido anunciado por los
por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces no es nuevo este anuncio de este cielo nuevo y esta tierra nueva. Ya por los profetas fue anunciado en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 17, dice lo siguiente: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Importante que vayamos recordando lo que el libro de Isaías, ¿cierto?, nos manifiesta. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ya le decía, ¿cierto?, que la clase anterior describíamos, ¿cierto?, que esta creación va a desaparecer. Lo describíamos claramente en la clase anterior. Por tanto, Isaías también los está confirmando. Bueno, la pregunta teológica, ¿cierto?, que suscita diversas posturas. Dos principalmente, que son las más fuertes sobre este tema, es determinar, ¿cierto?, si los cielos nuevos y la tierra nueva salen enteramente de la nada, como ocurrió en el inicio de la creación, o va a ocupar el Señor, ¿cierto?, los elementos de esta creación que, ya lo expliqué en la clase anterior, van a ser ciertos terminados a fuego, de acuerdo al libro de Pedro, segunda de Pedro. Vamos a leer por ahí más adelante. Entonces estamos en esa disyuntiva, por poder determinar si esta nueva creación sale de la nada o, como le digo, algo de esta creación actual que va a desaparecer. Ya lo hemos comentado, lo hemos revisado, insisto en esto, se va a utilizar para la creación, ¿cierto?, de este cielo nuevo y de esta tierra nueva. Ahí son dos posturas ahí. Algunos sostienen que este cielo nuevo y esta tierra nueva sale absolutamente de la nada, y otros sostienen que los elementos que se funden, ¿cierto?, serán utilizados. Dos posturas ahí, pero finalmente, créame que eso no es tampoco lo más relevante en esto para mí. Ya lo vamos a ir determinando paso a paso hoy día. Bueno, también hablábamos del milenio, ¿cierto?, en algunas clases anteriores. Ya el reinado milenial fue simplemente, ¿cierto?, un anticipo ejemplar de lo que ocurrirá en la nueva creación de Dios. Allí veíamos algunas transformaciones en la geografía, ¿cierto? Pero yo le insisto que es un ejemplo, ¿cierto?, de lo que ocurrirá en la nueva creación de Dios, quien creará mediante, ¿cierto?, su omnipotencia y el poder de su palabra un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto para mí es lo importante. En este cielo nuevo y en esta tierra nueva se manifestará la comunión absoluta de Dios con sus redimidos. Entonces, discutir si este cielo nuevo y esta tierra nueva salen de la nada o salen, ¿cierto?, de los elementos que ya fueron fundidos, puede ser interesante, pero no lo considero lo más relevante. Lo más relevante, ¿cierto?, es que en esta nueva creación se va a manifestar la comunión de Dios con todos nosotros que hemos sido lavados y redimidos. Creo que eso es lo relevante de ¿cierto?, de este estado eterno, de este cielo nuevo y de esta tierra nueva. Podemos, por la palabra, ¿cierto?, determinar, de acuerdo a lo que el Señor nos vaya entregando a cada uno, una de las dos opciones, ¿cierto?, si será esta creación nacerá de la nada o simplemente se utilizarán los elementos. Pero le insisto, yo me quiero quedar con esto. Lo relevante es que en este lugar tendremos una absoluta comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro ayudador, con nuestro guía, con quien lo es todo para nosotros. Eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso. Yo le hablaba del apóstol Pedro, ¿cierto? Pedro describe el modo como Dios va a disolver esta creación actual. Ya lo revisamos la lección anterior, y de ahí nosotros podemos ir
determinando, ¿cierto? Concluyendo cómo será esta nueva creación, definiéndonos por una de las dos opciones que acabo de mencionarle. Segunda de Pedro 3, 12, versículo 12 dice lo siguiente. Bueno, ya leí Isaías, ¿sí? Isaías que decía, ¿cierto?, que ya no habrá más memoria de esta creación. Por ahí a mí me va dando, ¿cierto?, una respuesta de lo que yo creo respecto a cómo va a ser esta nueva creación, la forma como se va a llevar a cabo. Y Pedro dice lo siguiente, en 2 de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Para mí, bueno, dice que los elementos se fundirán, pero Isaías dice que de esta creación ya no habrá más memoria. Las opciones son dos. ¿Se utilizarán esta materia de estos elementos fundidos o no se utilizarán? La verdad que la palabra del Señor no es tan explícita, pero si Isaías dice que no habrá más memoria, ¿cierto? Déjeme leer Isaías de nuevo. Isaías 65:17 dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Bueno, yo no tengo ninguna duda que Dios no necesita de los elementos fundidos para hacer una nueva creación. Tal cual, la primera creación, ¿cierto?, fue por el poder de la palabra de Dios. Creo que esta nueva creación también puede ser, ¿cierto?, de la misma forma, es decir, de la nada, al poder de la palabra de Dios. Yo lo creo firmemente, no tengo duda de que la creación, ¿cierto?, es hechura de Dios por el poder de su palabra. La Biblia lo dice allá en el Génesis. Entonces, si Isaías me dice que ya no habrá más memoria y no vendrá al pensamiento, ¿cierto?, esta creación antigua, porque es, ¿cierto?, una creación o un estado caído, como lo hemos ido determinando, por el pecado, no creo que sea necesario, porque Dios no lo necesita, insisto, de utilizar los elementos de esta creación, la materia fundida de esta creación. Pero si así lo hiciera nuestro Dios, creo que no hay tampoco para nosotros ningún problema en eso. Lo relevante para mí es lo que dice el final del versículo 13. Cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Va a morar la justicia, va a morar la comunión de Dios con todos los redimidos, con todos los que hayamos creído en Jesús y le hayamos aceptado como nuestro Salvador. Eso es lo glorioso y lo relevante del cielo nuevo y la tierra nueva. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero discutir, entramparnos en cómo va a ser esta creación, ese es, ¿cierto?, resorte de Dios, de nuestro Dios, del creador de todas las cosas. Si usted necesita que me defina por una opción, yo me defino por la opción que esta creación va a ser, ¿cierto?, va a emerger de la nada, va a emerger, ¿cierto?, al poder de la palabra de Dios. Pero probablemente usted pueda decir, va a necesitar Dios de los elementos, o los va a utilizar, no va a necesitar, porque Dios es todopoderoso, es omnipotente. También es una opción aceptable, pero reitero, cual sea la opción, cierto que Dios en su inmensa e infinita misericordia y omnipotencia y potestad utilice para realizar esta nueva creación, lo relevante es lo que va a pasar en esta nueva creación, cómo nosotros vamos a vivir en este estado eterno. Creo que eso es lo importante, ¿ya? Bueno, que el Señor nos vaya bendiciendo grandemente, ¿cierto?, por esta su palabra. Ya le decía, algunos piensan, ¿cierto?, que el apóstol aquí utiliza palabras que indican solo un cambio, pero no una desaparición absoluta. Bueno, yo ya me definí por una cierta posición. Yo creo que hay una desaparición
y lo que existe no vendrá más a la memoria, no se tendrá más de ello memoria, no vendrá al pensamiento, ya, porque este es un estado caído, ya lo conocemos nosotros, ya lo sabemos, y no se olvide usted que vamos a ir definiendo más adelante en esta nueva creación, ¿cierto? Dios habitará en medio de su pueblo, Dios instalará su tabernáculo en esta nueva creación, en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, y allí Él va a morar en medio de su pueblo. Por lo tanto, eso también me hace a mí pensar que la santidad de Dios, ¿cierto?, no permite que nada de este estado caído que conocemos esté presente, ¿cierto?, en aquel cielo nuevo y en aquella tierra nueva. Eso me va dando a mí la respuesta que la nueva creación va a surgir de la nada por el poder de la palabra de nuestro Dios. Ya dije que esta nueva creación ya está profetizada por Isaías, y también Romanos nos indica lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Que la nueva creación será, que esta creación, ¿cierto?, está en esclavitud de corrupción, y la nueva creación será liberada de esa esclavitud de la corrupción a causa del pecado. Deme un segundo para buscar el libro de Romanos, y yo le voy a confirmar por la palabra que esta nueva creación, que eso es lo glorioso, será libre de esta esclavitud, ¿cierto?, que hoy día, ¿cierto?, afecta a la creación actual por el pecado. Romanos 8:21 dice lo siguiente: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mire qué maravilloso, la misma libertad que alcanzaremos nosotros, seremos libertados también de la esclavitud, del pecado que hoy día, ¿cierto?, nos afecta. La creación también alcanzará esta misma bendición de parte de Dios. Entonces, eso me va indicando a mí, ¿cierto?, que no habrá más memoria de esta creación corrompida por el pecado, por la desobediencia del hombre, y que tendremos definitivamente un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero cerrando esa idea, quiero resaltar, ¿cierto?, la característica de este cielo nuevo y esta tierra nueva, más que cómo va a ser creada. Y eso lo vamos a ir determinando paso a paso. Avancemos, versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El apóstol aquí ve cómo desciende desde el cielo, ¿cierto?, a la tierra, ¿cierto?, la nueva Jerusalén. La ciudad será descrita en detalle, ¿cierto?, más adelante. Por lo tanto, no voy a quedarme mucho en este versículo, porque el próximo tema será la nueva Jerusalén. Ya hemos dicho que la ciudad terrenal, la Jerusalén terrenal, ¿cierto?, será restaurada para el reinado milenial. Pero esto no tiene nada que ver con la Jerusalén celestial. Vamos a hacer la diferencia en la próxima lección. No voy a quedarme en este versículo, porque la próxima lección va a tratar justamente solo del tema de la nueva Jerusalén. Pero sí decirle que ya lo dijimos en las lecciones anteriores, cuando hablábamos del reinado milenial, y obviamente que los cambios que se producirán en la tierra durante el reinado milenial y también en la Jerusalén terrenal son un ejemplo, un anticipo, pero no es, ¿cierto?, la Jerusalén. No estamos hablando ahí de la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial es esta que Juan ve, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta Jerusalén no tiene nada que ver con la Jerusalén terrenal que ya hablamos cuando revisamos el tema del milenio. Vamos a avanzar porque, como le digo, la próxima clase, Dios mediante, vamos a estar hablando de la nueva Jerusalén. Versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Creo que aquí está una bendición muy hermosa, y creo que usted ya me está entendiendo que
¿Por qué estoy diciendo que lo más relevante de estos cielos nuevos y esta tierra nueva no es cómo se formen? Sin duda, insisto, Dios tiene poder para formarlo de la nada, o si a Él le place utilizar algún elemento, también lo puede hacer. Pero lo relevante es otra cosa. El mensaje que procede del trono aquí, oí una gran voz del cielo que decía, ¿cierto? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Proclama este mensaje que proviene del trono, ya que Dios ha llegado a una plena comunión con los hombres, con nosotros, ya con quien viene a morar y quienes son su pueblo. Esto es lo que va a ocurrir en el cielo nuevo, en la tierra nueva, en este estado eterno. Entonces, quiero insistir que para mí eso es lo hermoso, eso es lo relevante. Esto también no es nuevo, que Dios habite en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos, ¿cierto?, que Dios habitaba en medio de su pueblo. Ya vamos a buscar en el libro de Levítico. Permítame un segundo, buscar Levítico capítulo 26 para que usted lo anote y lea, porque es hermoso cómo Dios desde los antiguos tiempos ya Dios ha habitado en medio de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel transitaba de Egipto a Canaán, ¿cierto? Dios acampaba con ellos en una tienda de campaña que mandó a construir a Moisés, ¿lo recuerda usted? Y que se conoce como el tabernáculo. ¿Ya? Qué hermoso. Dios también tenía en medio de este pueblo donde el pueblo de Israel acampaba, Dios tenía allí una tienda de campaña. Entiéndase, cierto, que Dios mora en medio de su pueblo y que Dios es espíritu. Pero para que nosotros lo entendamos, cierto, la Biblia nos muestra de esta forma que Dios tenía su propio lugar en medio de su pueblo. Yo me gozo en esto, en el cielo nuevo y en la tierra nueva donde nosotros vamos a vivir, también Dios va a tener una tienda de campaña para habitar con nosotros, un tabernáculo. Reitero, Dios es espíritu, pero para que nosotros lo entendamos, la Biblia lo describe de esta manera. Mire lo que dice Levítico 26 del 11, versículo 11 y 12. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dios hablando a través de Moisés al pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces Dios ya ha habitado en medio de su pueblo, podemos decirlo de manera presencial. Insisto en esto para poder entenderlo. Dios es espíritu. Él no necesita un tabernáculo, una tienda de campaña para poder vivir, para que usted me entienda, porque Él es espíritu. Pero finalmente, para que nosotros entendamos que Él habita en medio nuestro, ya para que Israel entendiera que Dios estaba con ellos, mandó Moisés construirle un tabernáculo. Y allí moraba la presencia de Dios en medio del pueblo, y dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. También exactamente es lo mismo que va a ocurrir en este estado eterno, en este cielo nuevo y en esta tierra nueva, que insisto, no es el estado en el cual nosotros vivimos durante el milenio. El mensaje divino advierte que Dios extiende su tabernáculo, la lona de su tienda, para que usted me entienda, siempre en lenguaje figurado para dar cabida a todo su pueblo. ¿Ya? Ahora, estamos hablando, ¿cierto?, de la Nueva Jerusalén. La santa ciudad será el tabernáculo, la tienda de campaña, ¿cierto?, para residir, en la que Dios morará eternamente con su pueblo. ¿Ya? El tabernáculo, en este estado eterno, en el cielo nuevo y la tierra nueva, será la Nueva Jerusalén, de la cual, insisto, vamos a hablar en la próxima lección. El resumen, ¿cierto?, de esta grandeza enseña que el Padre del cielo vivirá en plena comunión y compañerismo con los hombres en la nueva creación, porque son hijos suyos por medio de la fe en el Hijo, y Él mismo los constituye, mire qué hermoso esto, como miembros de su casa y familia. Esa es la bendición de este cielo nuevo y esta tierra nueva,
Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es la hermosa bendición de este estado eterno. El Padre y los hijos estarán reunidos eternamente en la misma mansión, en el mismo lugar. Que Dios, en su infinito amor y misericordia, nos continúe bendiciendo en esta hora. Avanzamos al versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ya? Toda lágrima significa cada una por una. ¿Ya? En realidad no habrá lágrimas que enjugar, ¿cierto? Pues todas se habrán derramado en este mundo, en esta tierra. En el cielo no va a ocurrir esto. ¿Y por qué? ¿Ya? Porque allí no habrán razones, no habrá ningún pesar, ningún accidente, ninguna mala noticia, ninguna traición, ningún fracaso, ni persecución, envidia, celo, nada de eso, ¿cierto? Ambiciones, insatisfacciones, nada de eso habrá, por lo cual llorar. Eso ocurre aquí en esta tierra, ¿cierto? Pero en esta nueva creación no habrá nada de aquello, es decir, no habrá razones para derramar una lágrima por lo que yo acabo de mencionar. Entonces dice: Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá razones para derramar una lágrima en este estado eterno. Es decir, habrá una forma transformada de existencia en la cual, ¿cierto?, las dificultades de este orden desaparecerán para siempre. ¿Ya? Por eso yo creo que usted ya me está entendiendo por qué le decía, ¿cierto?, que lo más relevante no está en cómo se construirá este cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros queremos saberlo todo, ¿ya? Pero lo más relevante es lo que yo le estoy mencionando. Dios enjugará toda lágrima. No habrán razones para llorar de tristeza en aquel lugar. Por eso, cuando dice toda lágrima, se refiere a cada una. No habrá llanto allí, ni dolor. ¿Por qué? Porque no habrán razones para ello. Versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este versículo? Que la palabra procedente de Dios es de absoluta fiabilidad, de absoluta seguridad, de absoluta confianza. ¿Por qué podemos con toda certeza decir esto? Porque Dios no puede mentir. Deme un segundo para buscar en el libro de Tito lo que le estoy diciendo. Tito 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió de antes, desde el principio de los siglos. La cual Dios, que no miente. La palabra del Señor lo reafirma. Yo sé que usted no necesita que le diga eso, pero usted que es cierto, que ha aceptado a Jesús en su vida, no necesita que le diga eso, pero a lo mejor hay alguien que sí lo necesita. Dios no miente, de acuerdo a su propia palabra. Versículo 6 de Hebreos, capítulo 6 de Hebreos, dice en el versículo 18: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta. Por eso el versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Debemos confiar incondicionalmente que lo que el Señor nos promete en este versículo, cielo nuevo y tierra nueva, será así. Versículo 6 dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yo soy el alfa y la omega. Ya aquí algunos también a veces se toman de estos versículos para decir que Dios está en el inicio y en el término de algo, y no es así. Dios, ¿cierto? Esa expresión, ¿cierto?, no es así como el humanismo teísta hoy día lo quiere representar, ¿ya? Que Dios está en el principio y en el fin de un proceso.
marcando, ¿cierto?, el momento del inicio y el fin de las cosas creadas. ¿Qué podemos decir a esto? Dios es presente eterno. Por tanto, en Él está el principio y el fin de todo. Pero Él es presente eterno, lo dice su palabra. Él me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Él es el presente eterno por los siglos de los siglos. No es que Dios esté en el principio y en el fin de un proceso cósmico, como algunos, cierto, del humanismo lo quieren presentar. Ya eso no es así. Dios es un presente eterno. Versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Creo que esto, sin duda alguna, va a graficar claramente lo que yo estoy diciendo. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Tendremos una completa comunión con Dios en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Ya? Y creo que ahí está la más grande bendición de este estudio, de lo que estamos hoy día aprendiendo. ¿Qué podemos decir de los vencedores? Ya, permítame leer algunos versículos que tengo acá para poder entender también a qué se refiere con los vencedores. Efesios 6:11 dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ya? ¿Quiénes son los vencedores? Los que nos vestimos de toda la armadura de Dios para estar firme contra estas acechanzas. Voy a seguir leyendo algunos versículos para poder describir claramente a qué vencedores se refiere la palabra del Señor. Timoteo también me habla de los vencedores. Timoteo, 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí están los vencedores, los que hemos guardado la fe. ¿Ya? Los que hemos guardado la fe, los que llevamos alguna experiencia, ¿cierto?, de victoria, como también lo menciona Juan en su palabra. Un segundo para buscar, siempre me tomo un minuto para buscar. Hablando de los vencedores, primera de Juan, también nos habla de esto. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 13 y 14 dice, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estos vencedores somos los que un día, ¿cierto?, como lo dice el versículo anterior, heredaremos todas las cosas. Ya, y Él nos dice, yo seré su Dios y nosotros seremos sus hijos. Finalmente, no creamos, ¿cierto?, que nosotros vencimos porque somos fuertes o porque podemos vencer por nuestra propia voluntad. Primera de Juan nos aclara también esto. Primera de Juan 5. ¿Por qué nosotros vencimos? Versículo 4 del capítulo 5 de Primera de Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios a través de la fe? A eso se refiere, ¿cierto? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cómo nosotros vamos a vencer? A través de la fe en Cristo Jesús. Lo dice claramente Juan. Para ir terminando, ¿cierto?, esta lección de este día, lo dice claramente el capítulo 5, en el versículo 4 y 5 de Primera de Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, los que hemos nacido de nuevo, somos
quienes vencemos al mundo, usted y yo que hemos confiado y creído incondicionalmente en nuestro Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nunca lo olvide. ¿Quiénes son los vencedores? Los que hemos guardado, ¿cierto?, la fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, nosotros somos vencedores por la fe en Cristo Jesús, no por nuestra fuerza humana. Y por eso, insisto, para terminar hoy día esta escuela, creo que aquí tenemos no sé si el resumen, ¿no? Es muy difícil poder resumir todas estas bendiciones del cielo nuevo y la tierra nueva, pero el versículo 7 claramente resalta lo que es la bendición de habitar en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios va a instalar, como le decía, en este nuevo tabernáculo, en la nueva Jerusalén, ¿cierto?, su tienda de campaña, y la va a extender para todos nosotros, pero tenemos, ¿cierto?, que ser vencedores. ¿Y cómo vamos a ser vencedores? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, en que cree que Jesús es el Hijo de Dios por la fe. Que Dios nos bendiga. No me quiero extender más, amado hermano. Este ha sido, ¿cierto?, un resumen de qué es para nosotros este cielo nuevo y esta tierra nueva. ¿Ya? Un lugar totalmente distinto al que hoy habitamos, donde Dios mismo habitará en medio nuestro. No se olvide que Dios es espíritu, pero la misericordia de Dios nos da a entender que Él habitará con nosotros. ¿Ya? Próxima clase vamos a ir profundizando, ¿cierto?, cómo será, ¿cierto?, esta comunión, esta habitación de Dios en medio de nosotros, en este tabernáculo de Dios, en la nueva Jerusalén. Que Dios le bendiga. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre bueno, Santo Celestial, gracias por el consejo de su palabra. Le ruego que lo confirme en nuestras vidas y siga bendiciéndonos a través de ella. Bendición que le imploro por Jesús su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, que el Señor le bendiga. Espero, ¿cierto?, que le haya quedado, ¿cierto?, un poco más claro lo que significa para nosotros avanzar, pasar, llegar a este estado eterno, a este cielo nuevo y a esta tierra nueva. ¿Ya? Confío plenamente que el Señor le seguirá entregando aún mucho más en la lectura de su palabra, ¿cierto?, para que usted siga comprendiendo estas hermosuras que nos muestra este capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Que Dios le bendiga grandemente. Reitero mis saludos a nuestros pastores, a todos ustedes, y si Dios lo permite, en una nueva oportunidad estaremos nuevamente aprendiendo de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.